Askyurkipan takanitaki. ¿Está prestati? Askyurkipanay yatichiri. Askyurkipanay yatichiri. Waliki qallantañani, ¿ya? Mi computadora no está funcionando. Entonces estoy desde el celular, ¿ya? A ver, ¿dónde nos hemos quedado último? A ver, ¿quién recuerda qué hemos hecho último? ¿Dónde nos hemos quedado último? En los verbos intransitivos, yatichiri. Verbos. Verbos intransitivos. Ok. Verbos intransitivos. Ya, muy bien. Ahora sí empezaremos. Ya, decían verbos intransitivos. Estoy tratando de que funcione mi máquina, pero vamos a compartir pantalla del celular. No es esto. Ya. ¿Logran ver pizarra, verdad? Sí, yatichiri. Ya. Entonces, verbos intransitivos. Lo último que hemos visto. Ahora hemos dicho, los verbos intransitivos se pueden utilizando lo que es... ¿dónde está ahora? No puedo manejar esto. Es que ahora sí. Entonces, hemos dicho, si agregamos el ya, esto se vuelve en todo caso transitivo, ¿no? Es decir, los intransitivos se convierten en transitivos. Por ejemplo, vamos a poner el verbo iquiña, ¿ya? Iquiña. No, este es un verbo, ¿sí? En este caso, este verbo aparentemente es intransitivo. Sin embargo, esto lo podemos volver en transitivo, solamente agregando el sufijo ya antes de lo que es el infinitivo ña. Por ejemplo, ¿no? Iki, ya, ña. Entonces esto, agregando este sufijo ya, se vuelve transitivo. ¿Qué significa ya esto? Hacer dormir, más o menos, ¿no? Hacer dormir, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, llorar, que hemos dicho hachaña, que era intransitivo, hachayaña, ¿no? Hacer llorar, ¿no? Entonces ya lo volvemos en transitivo. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora, eso creo que hemos visto. Ahora, siguiente clasificación, ¿ya? Siguiente clasificación tiene que ver con lo que son los pronominales, ¿ya? Entonces, aquí voy a escribir
Pronominales. Estoy escribiendo chueco, van a disculpar, ¿ya? Pronominales. Los verbos pronominales tienen que ver con, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo. Ahorita va a funcionar. Mi máquina también. Esperamos un minutito, ¿ya? Ya, ahora sí. Ya. Entonces decía verbos pronominales. ¿No? Pronominales. Ahora, ¿por qué pronominal o cuál sería? Por ejemplo, hay un ejemplo. Sarhaskayatwa. Sarhaskayatwa. ¿Qué significa este verbo ya conjugado? Significa Me estaba yendo. me estaba yendo, ¿sí? Me estaba yendo. Ahora, ¿por qué se dice pronominal? Porque esto está funcionando como si fuera un pronombre. Aquí necesito decir Nayaj Sarhaskayatwa, ¿sí o no? Nayaj Sarhaskayatwa. No necesariamente, ¿no? Podría decir, ¿no? Nayaj Sarhaskayatwa. Pero puedo decir directamente Sarhaskayatwa. Básicamente, exactamente el significado es el mismo. ¿Me dejo entender? Sí, Hanatanichakaj. Pronominal. Hanaski filata. Ya, entonces, cuando tenemos un verbo que reemplaza básicamente al pronombre, entonces se conoce como pronominal, ¿ya? Ahora, eso siempre lo vamos a obtener de forma conjugado, ¿no? Entonces, cuando conjugamos los verbos, entonces vamos a siempre tener los pronominales, ¿ya? Ahora, tenemos también otra clasificación que serían los verbos impersonales. Impersonales. Verbos impersonales. ¿Cuáles son los verbos impersonales? Los verbos impersonales son todos aquellos verbos que no aplican, digamos, a personas, ¿ya? Solamente a elementos, a cosas, ¿no? Por ejemplo, achuña, ¿no? Achuña. Achuña es un verbo impersonal, porque yo puedo decir, ¿no? ¿No? ¿Puedo conjugar con personas, sí o no? Achuña es crecer, ¿no ve? ¿Sí? ¿Esto puede ir con personas? ¿Puedo conjugar este verbo con personas? Sí. ¿Seguro?
No, yo pienso que eso es más para los productos utilizados, ¿no? Pero Sí, para plantas, ¿no? para Entonces, plantas, correcto. crecer para personas sería gilaña, ¿no ve? Gilaña, ajá. Sí. Entonces, achuña como tal solamente aplica a plantas, voy a decir en este caso, ¿ya? Ni siquiera animales, ¿no? Plantas. Entonces, eso es impersonal. Todos aquellos verbos que solamente se utilizan para cosas, ¿no? Como animales, plantas, que no aplican a personas, ¿ya? Por ejemplo, otro verbo, ¿no? A ver, igual con plantas, ¿no? Panca, pancaraña. Pancaraña es florecer, ¿sí? Sí, entonces Sí. esto básicamente igual es de plantas, ¿no ve? Todas las personas, aunque podríamos decir en sentido figurativo, pero en realidad no aplica, ¿no ve? ¿Quedó claro los verbos impersonales? Hanat, tanich, muy así, tanicha. ¿Queda claro? ¿No queda claro? Vamos a ptasa. Muspara Pjeugilat. Walhama Kiskina Yatake. Ya, nemos paphatat, arsuni phatao, ya, y Ya, kisiptachi. licenciado Sí, Asquiuruquipan, una ascriptanay. consultita. En esta parte de achuña también tiene otro significado, tengo entendido, achuña, morder. Ah, ya. Achuña, en todo caso, es llevar de un lugar a otro, ¿no? Pues un perrito, por ejemplo, le das un hueso, entonces no come en el mismo sitio, se lo lleva a otro lugar, ¿no ve? Eso va a significar también, ¿ya? Sí, tiene dos significados. ¿Ya? Entonces, achuña puede ser crecer, como puede ser llevar, pero esto llevar en la boca, ¿no ve? ¿Ya? Achuña. Hanaja ya, queda claro, ¿no ve? Quizá, Ya, ¿quedó claro impersonales? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, los verbos recíprocos, ¿ya? Recíprocos. Recíprocos. Los verbos recíprocos, como su nombre dice, tiene que ver con lo que es el intercambio, ¿no? De acciones. El verbo más famoso, como ejemplo, es el munaciña. ¿Qué es munaciña? ¿Qué es munaciña? A ver, Quererse, dos personas, ¿no? quererse, eso. Ahora alguien puede decir, no, yo me puedo querer, sí, ¿no ve? Entonces tú te quieres, ¿no ve? Ahora puede ser dos personas que se quieren, ¿no? Munaciña, También. ¿sí? Entonces, ahí está la reciprocidad. Ya, entonces yo no puedo decir, por ejemplo, se quieren, ¿no? Entonces uno le quiere y el otro no le quiere. Eso no es munaciña, ¿no ve? ¿No ve? Me dejo entender, ¿no ve? Digamos una pareja, ¿no? Entonces, la mujer está enamoradísima, le quiere mucho al hombre, pero el hombre no le quiere a la mujer. Entonces, eso en este momento no aplica esto, ¿no ve? Se tiene que quererse ambos, ¿ya? Monaciña. ¿Janaja ya? Janat, Hanich, acá. A ver, hoy otro verbo más como ejemplo, a ver, el man a mancaña, ¿no? Entonces, manca ciña, ¿no ve? Entonces, como estarán viendo, estamos conjugando con el sufijo si, ¿no? Esto lo está volviendo en recíproco. Entonces, munaña, ¿ve? Mancaña. Ahora, con el si ya se vuelve recíproco, ¿ve? Munaciña, mancasiña, ¿no ve? Entonces, de mancasiña, eh, si traducimos literal en castellano va a ser chistoso, ¿no ve? Como comerse, ¿no ve? Pero en realidad no es así, ¿no? Semuna ciña o mancasiña, perdón, puede ser comer juntos o comerse juntos, ¿no ve? Comer juntos, ¿sí? Comer juntos. Mancasi sipkiusi, ¿no? Entonces, digamos, dos personas están comiendo en un sitio, entonces mancasiña, ¿no ve? Entonces tiene que ver
reciprocidad también, ¿ya? Ahora, igual que esto, ¿no? O sea, están dos personas, uno de ellos está comiendo y el otro no está comiendo. Ah, esto no aplica, ¿no ve? Así, ¿ya? Bien, hasta aquí la clasificación de los verbos. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Atichiri, yo tuviera una pregunta. ¿Ya? Buenos días. En los pronominales Naya, Sarjas, Kaya, Actua, eso es en personal, en individual. ¿Cómo sería para decir en tú, él o ella? Ya, Sarjasca y Atawa, ¿no ve? Ya vamos a ver en conjugaciones. Por ejemplo, tú estabas yendo, ¿no ve? Sarjasca y Atawa, ¿ya? Entonces aquí hay que modificar, ¿ya? Entonces, en ese mismo caso, por ejemplo, Sarjasca y Atawa, igual no necesito decir Humaj, Sarjasca y Atawa, sino Sarjasca y Atawa, ¿no? Tú estabas yendo, ¿no ve? O Sarjasca y Atanwa, ¿no? Estábamos yendo, ¿no? O en vez de decir nosotros estábamos yendo, ¿ya? Ya vamos a entrar a conjugaciones, ahí vamos a desarrollar de la mejor manera, ¿ya? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Hanat, Hanicham. Hanahayam. Ya. Bien. Entonces, por último, para cerrar esta parte, vamos a conocer lo que es el verbo irregular, ¿ya? Verbo irregular. Por ejemplo, en inglés hay varios verbos irregulares, ¿no? En Aymara tenemos uno, ¿ya? Verbo irregular, ¿ya? El verbo irregular en el Aymara es la palabra decir, ¿no? Que sería saña. Entonces, saña es el verbo irregular. Esto significa decir, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se dice verbo irregular, este saña? ¿Ya? Voy a decir como ejemplo, por ejemplo, saña es el verbo, ¿no ven? Ahora, para conjugar necesito quitar la A, o perdón, la ña, ¿no ve? Ahora, en algunos casos necesito quitar la vocal. Entonces, solamente queda la palabra raíz, la letra S, ¿ya? La letra S. Por ejemplo, vamos a conjugar esto, ¿ya? Entonces, con pronombre, para que me entiendan. Saña. Saña, ¿ya? Ahora, Naya, ¿no ve? Entonces aquí yo no digo poyaj, yo digo, ¿no ve? Nayaj. Entonces, esto se cambia completamente. Hist, wa. ¿Dónde está la raíz? Ya no existe, ¿no? Nayaj, histua. O en algunos casos, a esto también dicen histua, sistua. Sistua. O sea, ya no se mantiene nada de este verbo de saña. Nada para conjugar. ¿Sí? Aquí no hay saña, nada. Totalmente lo hemos cambiado. ¿Ya? Ahora voy a conjugar en segunda persona. Humaj, histawa. Humaj, histawa. O sistawa. ¿Ya? Entonces, tú dices, ¿no ven? Ahora, ¿dónde está el saña? No hay el saña, el verbo como tal. Entonces, ha cambiado totalmente. ¿No ve? Ahora, tal vez en tercera persona va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, Naya, Juma, Jupa, Jupaj, ¿no ve? Entonces, saña, ¿no ve? Entonces, la terminación, quitamos la ña, quitamos la a, cambiamos por la vocal i. Ah, ahí sí está, ahí está presente. Pero como ven,
solamente en tercera persona. Cuando estamos conjugando en tercera persona, recién aparece el verbo saña, ¿no? La raíz, la letra S. Ahora en cuarta persona, ¿no? En plural. De nuevamente desaparece, ¿no? Hiwasaj, histanwa. O hiwasaj, sistanwa. Aquí creo que esto no aplica, ¿ya? Histanwa. ¿Ves? Aquí ven, his. O sea, ¿dónde está el verbo saña? No hay, ¿sí? No hay. Ahora, si comparamos con otro verbo, por ejemplo, no sé, a ver, mancaña, ¿no? Que es un verbo común, mancaña, ¿ve? Entonces, si quisiera conjugar con este, a ver, van a ver que no se va a perder nunca, ¿no? Por ejemplo, nayaj, mancaña, ese es el verbo, ¿no? Voy a copiar esto, ¿ya? Entonces, quito la ña, quito la a, la terminación man, gua, ¿no ve? Ahí está la raíz del verbo, ¿no ve? No se ha perdido, ahí está la raíz. Humaj, humaj, aquí voy a quitar esto. Mancaña, man, ta, gua, ¿no ve? Tagua, la terminación, ¿no ve? Ahí está, no se está perdiendo. Jupaj, jupaj, ¿no ve? Aquí ya estoy, voy a quitar esto, manque o manquewa, ¿no ve? Ahí está el verbo, la raíz, no se está perdiendo nada. Ahora, hiwasa, silenciaría mi eco, ¿no? Ya está. Hiwasa, mancaña, entonces quito el infinitivo y la vocal, man, tan, wa. Entonces, todos los demás verbos mantienen la raíz del verbo, ¿no? Toditos. Ahí está, ahí está, ahí está, ¿no ven? Mientras que en este verbo que es saña, en primera, aquí no mantiene, ni en tercera, aquí, solamente aquí mantiene, aquí no mantiene, ¿no? Entonces aquí la raíz como tal es la letra S. Entonces por eso este verbo se llama verbo irregular en el idioma aymara, ¿ya? ¿Quedó claro este verbo irregular? Hanat, Tanecha. ¿Ya? Entonces Quizá. tenemos un verbo irregular en el aymara, ¿ya? Entonces eso van a tener muy en cuenta. ¿Ya? Ni armas y patat, ¿ya? Walik, ¿con esta ayuda? ¿Alguna pregunta que tengan? Hanat, ¿todo quedó claro? Hanit, Kiphatat, Hanit, ¿con esta ayuda? Yatichiri en Jupaxi, ¿es Jupaxi o Jupaxiwa? Ah, ya, podría ser siwa con afirmativo, no hay problema. Como en el, ¿ya? Jupasiwa o jupasi, ¿ve? Entonces aquí el verbo es esto, la S, ¿ve? Porque para Ok. conjugar estamos quitando el infinitivo y la vocal que le antecede, ¿no ve? Sí, aquí igual todito hemos quitado así. Entonces aquí solamente queda la S como raíz. Y el único lugar en el que mantiene es en esta conjugación en tercera persona. Nada más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hanaja ya? Ya, bien. Hoy día no sé qué les ha pasado. Ahora, esta parte vamos a repasar, ya saben, lo que son los frases de orden, ¿no? Frases de orden, ¿no? A partir de lo que son los verbos. Entonces, las frases de orden, aquí voy a colocar, así, para que me entre todo, ¿ya? Entonces, pueden ser singular
singular, puede ser plural, puede ser negativo, entonces singular, negativo, o puede ser plural, negativo. Ahora, para que se convierta un verbo en una frase de orden, recuerden, utilizamos el imperativo. Imperativo. Este imperativo es el sufijo ma, ¿ya? Esto es un imperativo, entonces este imperativo no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, con esto vamos a reemplazar al infinitivo. Ejemplo, ¿no? El verbo, digamos, que es mancaña, ¿no? El verbo que hemos hecho así, mancaña. Ahora, a esto voy a agregar este imperativo. En vez de la terminación o del infinitivo, ¿no ve? Simplemente coloco el imperativo, pero con elisión vocálica, ¿ya? Ahora, mancam ya es una obligación, entonces esto es come, ¿sí? Come, ya no es comer, ya no es verbo, sino ya es una frase de orden, singular, ¿no ven? Mancam. Ahora, plural, para que se convierta en plural esto, vamos a utilizar el pluralizador de verbos. El pluralizador de verbos es el PXA, pja, ¿ya? Entonces, agregando este sufijo, ya se convierte en plural, ¿ya? Ejemplo. Entonces, mancaña, ¿no ve? Mancaña. Entonces, como quitamos el infinitivo por imperativo, entonces antes de colocar el imperativo, entonces vamos a colocar el pluralizador, ¿no? Mancap. Ahora el imperativo ma con elisión. Entonces, esto ya significa coman. ¿No ve? Entonces, esto como ven, ya es plural. ¿Sí? Mancapham, coman. Ahora, negativo. Para que sea negativo una frase de orden, ustedes ya saben, vamos a agregarle dos cosas, ¿no? Dos cosas. El hani, que es no, eso por delante, y la terminación en el sufijo ti, ¿ya? Hani, y el verbo como tal va a terminar en sufijo ti. Ejemplo, aquí voy a escribir. Singular hemos dicho, ¿no? Mancam, ya sabemos, ¿no? Mancam, ¿no ve? Frase de orden singular, ¿no ve? Entonces aquí, primero he dicho han, ¿no ve? Hani con edición vocal. Mancam, la terminación ti. Listo, ¿no ve? Entonces, ¿qué hemos agregado? Hemos agregado, en todo caso, hani por delante, ¿no? Este mancam, esa es frase de orden singular, ¿no ve? Mancam, come, ¿no ve? Ahora, ti, la terminación ti. Han mancam ti, ya es una frase de orden negativo singular. Lo mismo pasa con negativo plural. Ejemplo, ¿no? Decimos exactamente lo mismo, ¿no? La terminación. Entonces, copiamos tal como está. Man apham, ¿no ve? Man apham, ¿no ve? Eso sería frase de orden plural, ¿no ve? Entonces aquí hemos dicho, por delante agregamos el hani con elisión. Han, man apham, ti, la terminación. ¿Ya? Esto es una frase de orden plural negativo. Entonces ya tenemos las tres formas de realizar frases de orden a partir de lo que es un verbo. Esto podemos conjugar con cualquier verbo, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Una está Yudhi? ¿Y se le puede poner pronombre?
Claro, pero ya la conjugación cambiaría, ¿no ve? Por ejemplo, humahan manqamte, hupahan manqap. En ese caso, por ejemplo, no conjugaría, ¿no? ¿Sí? Hupanakaj tal vez, ¿no? Hupanakaj manqappanti, ¿no? Entonces cambiaría la conjugación, ¿ya? Pues aquí, por ejemplo, es principalmente va a ser sin pronombre personal. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Jessica Kelkam, ¿no ve? Entonces, si bien estoy aplicando el pronombre como nombre, ¿no? El sustantivo, pero en realidad estoy aplicando esto nomás, ¿no? Kelkam, ¿no ve? Iki, mankam, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Una está chutji? ¿Alguna pregunta? Hanat, Hanicha. Escriban a ver un ejemplo todos. Un ejemplito escriban todos, ¿ya? Sí. Singular, plural, singular negativo y plural negativo, ¿ya? Un ejemplito escriban todos, ¿ya? Luego van a leer, ¿ya? Singular, plural. Singular. 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 Caña, come, frase doble. Caña, mancapa. Singular sería mancaña. ¿Cómo puede ser esta? Singular sería mancaña y quiña. Y quiña. Singular y quiña. Ilata Kamawalispati. Quiña. A ver, Uyaranim. Caña. Yakaspati, Akajaveram, Akajamao. Saram, Ukampispao. ¿Ya? Saram. A ver, Katra, plural, Ukanaj Saspawa, Sarabham. ¿Ya? Negativo, Hani Sarabhamti. Plural y quiña. Singular. Y Hani Saramti sería, ¿no? Hani Sarabhamti, así sería. Ok. ¿Cuál equipo Newam? Ahí. ¿Ya? ¿Ya Kanakasti? ¿Kunamatas? ¿Tukuyaptat? Sin. Plural. Ya tichiri. Ipja. ¿Ya? Uyaranim. Quiña. Ipja. Ikim, ¿Ya? Ikim dormí, Ikipham duerman, Han Ikimti y no duerman, Han Ikiphamti. ¿Ya? ¿Cuál equipo? Richard. Naya ya tichiri. Ya, Richard luego Lidia, ¿ya? Ya. Richard, Uyaranim. Ya tichiri. Con el verbo reír. En singular, larumai. En singular, con el sufijo p quizá, larubham. En singular negativo, han larubhamti. Y en el último me falta, no entendí para hacer el plural negativo. Ya. El primero lee uno más a ver. El primero, larumai. Ya. Ahora, a ver, vamos a ver. Está bien, pero ya tiene otra connotación, ¿no? Por ejemplo, el verbo es laruña, ¿no ve? Sí. Ahora me dices larumai, ¿no ve? Entonces, la explicación simplemente era ma, ¿no ve? Y con edición, ¿no ve? ¿Me dejo Ya. entender? Larum, Sí, sí. ¿sí? Larumai está bien, pero ya tiene otra connotación, ¿ya? ¿Ya? Entonces, es más, ya no es una frase de orden, ¿ya? Ahora, lo que me dices, por eso sería singular, ¿no ve? Larum, ¿no ve?
Ahora, plural, aquí Sí. delante agrego el PXA, el PJA, ¿no ve? Larupjam, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, singular negativo. Quito nuevamente, entonces aquí pongo el hani, ¿no ve? Con edición. Han, larum, terminación, ti. Ahora, exactamente es lo mismo plural, pero aquí, para que sea plural, el PXA, ¿no ve? Han, larupjam, ti. ¿Ve? ¿Quedó claro ahora o no? Ah, ahora sí. Ya, muy bien. Chakuch Lidia, después Rocío. Naya, Ya, Lidia, Ullaranim. Con el verbo hachaña, ya tichiri. Ya, Hacham, hachapham, han hachamti, han hachaphamti. ¿Vale kiskiti? Walikio, Paisuma ya tichiri. Rocío, después Ruth, creo. ¿O quiénes serán? Ya, tichiri. Ya, Rocío. Ya, Cuatserapio, ya, Rocío, Cuatserapio, ya, Cocinar. ya, Puyang. Puyanjan, plural, el negativo singular, han puyamti, y plural negativo, han puyamti. ya. El verbo es ullaña, ¿no ve? Leer, ¿no ve? No. Puyaña, cocinar. Payaña en todo caso. El verbo cocinar es payaña. Payaña, este es payaña. ¿O qué verbo has encontrado? Puyaña encontrar. Ullaña, ¿así? Ullaña, ¿así? No, puyaña. Puyaña. ¿Así? Puyaña. Sí, con H. Puyaña. Sí. Puyaña. En todo caso es payaña, con A. Ya, tal vez puede haber alguna variación, no estoy seguro. ¿Ya? Ya, vale que es que coma, ¿ya? Habría que ver, pero si ahí existe ese verbo, ¿ya? Con U. Ya, quites. Serapio. Ya, Ya, tichiri. Serapio, luego Ruth, ¿ya? yo también. Ya, Serapio, Verbo tocoña. ¿ya? Tocom en singular, plural, tocopham. ¿Ya? En hani o bien con negativo, ¿no? Hani tocomti. Plural, hani tocophamti. Ok. Walikiu, Chakuch, Ruth, Ya, tichiri. Istaña. ¿ya? Istam, istapham, han istamti, han istaphamti. Walikiu, Timpis, Naya, ¿ya? luram, ¿Ya? lurabham, han lurabti, han lurabhamti. ¿Ya? Walikiu, Timpis, Naya, Hilata, ¿ya? Yaranim, ya. Munasiña, verbo munasiña, ¿ya? munasibham, han munasibhamti, han munasibhamti. A ver, en singular No. te faltó. Han munasibhamti, No, sigue siendo plural. han no, han munasibhamti. Han munasibhamti, el otro sería han munasibhamti. Nada, sigues en lo mismo, exactamente lo mismo. Te faltó aquí. Entonces te has ido directamente al plural. Ya. Singular. Los singulares, el verbo es munasiña, ¿no? Claro, munasiña. Simplemente quitas el infinitivo y colocas el imperativo.
Pues munasim, ¿no ve? Munasi. Sí. Ahora singular sería Ya. Han munasi. munasim. Ya, Sí. perfecto. Ya, vale, quitimpis. Simti. Han munasimti, sí. Ya, quitimpis. Han munasimti. Ya, teacher. Ya, Jessica. Irna caña, trabajar. Irna kapam. Han irna kamti. Han irna kapamti. Ya, vale, Q. Quitimpis. Quitimpis. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Lina. Leer. Ya. Liyina ja. Pero leer hay Ja. verbo en Aymara. Ullaña. Uñan. Ullaña. Ya, conjuga con eso. Uyaña ja. A ver, Y singular. han uyan. Ujú. A ver, singular. Ja. Pero sin negativo, singular nomás. Ah, ya. Lee, por ejemplo, ¿cómo digo? Uyaña ja. No. ¿De dónde sacan el ja? Ya, repase, ¿no? Entonces, singular, hemos dicho, simplemente quitamos la ña, colocamos el imperativo con edición. Uyam, ¿ve? Plural, hemos dicho, uyaña, ¿no ve el verbo? ¿No? Colocamos el infinitivo, pxa, y el imperativo, uyapham, ¿no ve? Ahora en plural, en negativo es exacto, en han uyamti, han uyaphamti, ¿no ve? ¿Vale? Estamos así tan hecha. Ya, entonces, Sí. ya, entonces el imperativo, el pxa para pluralizar, este pxa, el pja, solamente sirve para pluralizar verbos, ¿ya? Para pluralizar sustantivos hemos utilizado el naka, ¿no ve? Entonces naka es el otro pluralizador. Esto solamente verbos, ¿ya? Walik kumanaka utan mayam kaltaphat, ¿ya? Un ejemplo más van a escribir en la casa, ¿ya? Bancana kumanaka kaltaphat. Jutiro roja y hasta ya conjugaciones, ¿ya? Entonces vamos a ya empezar a conjugar en diferentes tiempos, ¿no? Lo que es el verbo. Entonces eso ya vamos a dominar y ya vamos a entrar en oraciones también, ¿ya? ¿Wale que haya? ¿Hana haya? ¿Kuna esta chutji? Así es que Hilata. Ya, ¿wale? ¿Cuál churtu que ya? Ahí vamos a terminar hoy. Tengo que viajar a Chua, entonces... ahí terminamos, ¿ya? Jutir urkam, ¿ya? Juivis urkam taqin. Juro wasitan dikisinyan. Softalo a pachar, ¿ya? Ikisin kama. Bye.